soy Diego Fernández, soy dermatólogo, trabajo en Madrid y soy uno de los docentes del máster de láser. Vamos a hacer esta breve charla un poco pues para presentaros el máster que tenemos en AMIR, que es un máster que está muy bien, y un poquito pues eso, las características que yo creo que son más diferenciales del máster y por lo que más merecen la pena, ¿vale? El láser, bueno, pues es el máster de láser y otros dispositivos basados en energía dentro de la medicina estética. Y es un campo que yo creo que está muy en auge y muy en desarrollo y que cada vez, al final, como la tecnología cada vez va avanzando más, pues cada vez hay más dispositivos y es algo en los que muchas veces, incluso los que nos dedicamos más a ello, nos acabamos por perder, ¿no? Entonces, dentro de la parte de la medicina estética, pues es un campo muy interesante y que hace falta tener muy buenos conocimientos y muy buena práctica para ser un buen médico especialista en láser. O sea, al final creo que esto es casi, pues como, y realmente lo es, ¿no? Es como otra subespecialidad que se abarca dentro de la medicina estética, aunque como bien sabéis, todo el tema de los láseres también se utiliza en especialidades pues como es la dermatología, que es a lo que yo más me dedico, bueno, a lo que me dedico, pero también se utiliza en otras especialidades médicas, pues como es cirugía general, otorrinolaringología, oftalmología, ginecología, ¿no? Tienen como muchas aplicaciones, tanto médicas como estéticas, que como bien sabéis, al final la medicina estética es parte de la medicina convencional, ¿no? Yo creo que yo lo orientaría mucho, pues eso, a todos aquellos que sobre todo que ya os dediquéis a medicina estética y queréis ampliar un poquito más en vuestros conocimientos dentro de este campo y diferenciaros o subespecializaros un poquito más en todo este tema de láseres, que es algo que demandan bastante los pacientes, ¿vale? Porque al final, pues eso, botox, rellenos, polinucleótidos, etcétera, pues al final todo el mundo que se dedica a ello sabe hacerlo, ¿no? Pero el tema del láser es verdad que con la formación básica pues se queda bastante corto, ¿no? Y hace falta pues tener unos conocimientos más amplios, ¿vale? Y luego también hay otras especialidades, pues lo que iba comentando, pues eso, otorrinolaringología, cirugía general, gine, que ojos que tienen pues una parte también de láser dentro de su práctica y que a lo mejor pues quieren incorporar a su práctica habitual, sobre todo en lo que es la privada, pues este tema de láseres, ¿no? El máster pues es un máster pues como al final es un máster completo como puede ser el máster de medicina estética u otro máster de otra rama que tiene sus 60 créditos ECTS, pues, están avalados por una universidad. Tiene una duración de 8 meses, empieza en mayo, ahora en mayo y luego acaba en noviembre, pero es un formato pues completamente flexible, ¿no? Vosotros tenéis todos los temarios y todas las presentaciones que hablaremos un poquito más adelante y vais viéndolos pues cuando tengáis hueco dentro de vuestra práctica habitual, claro. Tenemos todas las clases teóricas grabadas, ¿vale? Y luego pues tenemos también material de apoyo, tanto las clases como todos los temas que hemos desarrollado, todos los profesores, que pues que está muy bien y que sirven para tener la base teórica necesaria y más que necesaria para luego acudir a las prácticas con ello bien sabido y pudiendo aprovecharlas al máximo, ¿vale? Lo que más destacaría del máster son las prácticas. Al final, los másteres tienen sentido pues por la parte práctica, porque la parte teórica es verdad que aunque está muy bien, insisto, pues vamos, lo interesante es practicar y practicar, ¿no? Antes de eh, realizar estos tratamientos en nuestros pacientes o incluso si ya estáis haciendo cosas con vuestros pacientes en cuanto a láseres, pues para tener todos estos conocimientos lo más amplios posibles, pues para poder ofrecerles los mejores resultados y también para optimizar nosotros, o sea, vosotros, todas las herramientas que tengáis o que vayáis a tener en la clínica, que esto es lo típico, ¿no? ¿Qué herramienta, qué láser, qué no láser? Pues todo esto está muy bien y muy bien explicado en el máster, ¿no? Y luego, pues eso, esa parte práctica
de ampliar nuestros conocimientos y de poder entender por qué ciertos láseres funcionan así, cuándo nos estamos pasando, cuándo no, qué láseres combinamos, cuándo los combinamos, cómo es la preparación de los tratamientos, cómo es el seguimiento, cómo podemos optimizar al máximo y rentabilizar al máximo todos estos tratamientos, pues, tanto en la parte médica de satisfacción del médico y del paciente, como en la parte un poquito pues más económica, digamos, ¿no? Y luego, pues que tenemos un equipo que es muy amplio, tanto de dermatólogos, que el doctor Adrián Alegre, que es digamos, el director del máster, es dermatólogo, como de otros médicos, tanto gines como también médicos dedicados o sea, médicos estéticos dedicados o muy centrados en todo ese tema del láser, porque al final, pues eso, todo el mundo se puede dedicar a ello dentro de la estética y hay muchos médicos estéticos muy buenos, muy especialistas, incluso mejores que yo, en todo este tema de los láseres, ¿vale? Bueno, ¿cómo es un poquito? Pues al final, como cualquier máster, ¿no? Tú tienes tu plataforma online, tienes las clases grabadas, te vas descargando los PDFs y vas estudiando pues en los ratos libres, que suelen ser los fines de semana, ¿no? Y luego tienes tus evaluaciones pues para integrar esos conocimientos. Lo más interesante, insisto, el tema de las prácticas, que este año la novedad es que las hemos concentrado todas en un fin de semana, porque al final, como la gran mayoría venís de fuera de Madrid, incluso de fuera de España, pues el tema de tener 2 fines de semana seguidos o incluso más, pues es verdad que logísticamente es bastante complicado, ¿no? Entonces, lo hemos concentrado todo al tope, pues eso, viernes de primera hora a última hora, sábado de primera hora a última hora, domingo de primera hora a última hora, pues para poder aprovechar al máximo, pues eso, todas las prácticas presenciales, que son pues eso, con modelos reales, que luego al final, pues las prácticas son una pequeña recapitulación de lo que es la teoría, lo que vamos a hacer, y luego la práctica que la hacéis vosotros con el modelo o con los modelos, ¿no? Y luego el tema de las tutorías y seminarios, que también refuerzan, y luego el tema del trabajo de fin de máster, pues como en cualquier máster, que hay que hacer un trabajo final de grado, que pues eso, en función de vuestras preferencias y con nuestra orientación, pues podéis aprovechar incluso alguna cosa que tengáis vosotros por ahí para realizarlo, ¿no? Luego, en función del interés que tengáis vosotros a ese nivel, pues incluso de publicaciones y demás, ¿no? Bueno, pues eso, un poco factores diferenciales. Yo me centraría sobre todo en las prácticas, que son muy buenas, tenemos muchísimos dispositivos, ¿vale? Por ejemplo, por ponerlo en comparación, que también doy prácticas del máster de Medicina Estética, pues de AMIR, pues al final en el máster de Medicina Estética se queda muy corto. Vemos básicamente un láser de CO2, un láser de picosegundos, una IPL y poco más, ¿no? Y es una práctica muy cortita de cada uno y aquí pues al final, pues eso, son hasta 50 horas de prácticas, ¿no? Con modelos reales, ¿vale? Bueno, típico, pues eso, materiales, seguro de responsabilidad incluido, el tema de la curva de aprendizaje, ¿no? Son grupos reducidos, esto también es muy interesante. Al final hay grupos de 2, 3, 4, 5 como muchísimo alumnos y pues podemos hablar, y a mí me gusta mucho pues eso, conoceros, hablar un poco con vosotros, a qué os dedicáis, a qué no os dedicáis, qué interés tenéis más en esto o en lo otro, y poder también ajustar un poquito pues la práctica a vosotros y que veáis y que preguntéis todo lo que queráis y que practiquéis y que pues me preguntéis, pues oye, este láser en este otro paciente, ¿cómo lo harías? ¿No? Todo esto, pues está muy bien al ser grupos tan reducidos, ¿no? Luego, pues eso, los docentes pues somos médicos que estamos cansados de hacer de este tipo de tratamientos, ¿no? Y luego, pues el tema del acompañamiento, tanto antes como después del máster, luego un poquito de ayuda de cara, pues también lo típico, pues eso. Muchos que hacéis este máster preguntáis pues por aparatos, por no aparatos, por la clínica, que si lo pongo, que si no lo pongo, que si, a cuánto cuesta, que si, pues todo esto lo desarrollamos bien tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? Eso, vamos, sin más, los temas teóricos están muy bien, son muy recientes, los hemos preparado con mucho cariño y mucho esmero, ¿vale? Y luego, pues eso, las videoclases con el PowerPoint, que básicamente son como resúmenes de la parte teórica, pero bueno, más centrada y más visual, pues para afianzar
los conceptos más interesantes, ¿vale? Estos son las imágenes de prácticas con modelos reales, pues lo que hacemos en el máster. El máster, vamos, siempre es, y este año también será, en la clínica Bederma, que es la clínica del doctor Adrián Alegre, y se realiza ahí en sus instalaciones y con dispositivos, tanto de la clínica, que tiene muchísimos láseres, como de casas comerciales que nos prestan a la hora de tratamientos, ¿no? Y ahí veis, pues eso, un láser de CO2 en la imagen de la izquierda, una radiofrecuencia con microagujas en la imagen del centro y luego pues una IPL, creo, sí, en la imagen de la derecha. Y aquí veis pues un poquito, pues eso, unos vídeos un poco de cómo se van haciendo los tratamientos y demás, ¿vale? Pues eso, un láser de Erbio en la izquierda, un IFU, ultrasonido focalizados en la de la segunda, en la tercera un CO2 y en la cuarta la IPL, ¿no? Eso, todas estas prácticas las vemos en el máster, ¿vale? Para que veáis que al final, pues eso, son muchos dispositivos y muchas indicaciones para cada dispositivo. Por ejemplo, el láser de CO2, que es el láser por excelencia que más nos gusta, pues eso, tiene muchísimas indicaciones, ¿vale? Tanto de resurfacing más de arrugas, como de cicatrices, pues como por ejemplo láser vaginal, ¿vale? Cicatrices de acné, combinación con acné activo, cicatrices queloideas, vale, láser, no, láser Culpil no. Y luego, pues eso, microagujas con radiofrecuencia, láseres no ablativos, híbridos con el CO2, eliminación de tatuajes, que es una práctica que está muy bien, ¿vale? Láseres vasculares, láseres de picosegundos para manchas, vaporización de CO2 para lesiones benignas, melasma y protocolos despigmentantes apoyados en el láser, el endolift, que es un láser que nos gusta mucho, un endoláser, un láser de fibra que va por dentro, que está muy bien para efecto de retensado y para lipólisis, para eliminar, por ejemplo, exceso de grasa en según qué zonas, y también para cicatrices también lo usamos, para generar colágeno, retensado. Bueno, pues eso, ultrasonidos focalizados, láseres en tricología, luz pulsada, criolipólisis, presoterapia, tratamientos de corporal que también incluimos en la práctica con radiofrecuencia, bueno, fotodepilación incluso, ¿vale? Láser Culpil, o sea, hacemos tanto prácticas como de tratamientos médicos intensos, como pueden ser el CO2 o un IFU, y luego también una práctica más de corporal o de tratamientos como más suaves, que para que veáis que también en muchos centros lo hacen los médicos, como también para que veáis cómo lo pueden hacer los técnicos o auxiliares de la clínica, que son tratamientos que son más delegables, pues que incluso hay varias compañeras de la clínica que son eso, técnicos que hacen estas prácticas y que os explican pues, cómo se podría también incluir en una clínica, ¿no? Pues eso, grupos, vamos, generalmente de hasta 5 alumnos, os diría, que es la experiencia que he tenido en estos últimos años, incluso a veces menos. Pues eso, mañana y tarde pues se ven hasta 10 técnicas, pues con 5 profesores, damos dos, o sea, una por la mañana y una por la tarde cada profesor, ¿no? Y bueno, eso es un poquito la charla que tenía. Ahora, cualquier duda que tengáis un poco sobre la distribución del máster, pues yo encantado de responderoslo ahora a través del chat, ¿vale? Eso, simplemente deciros que como highlight único diría las prácticas, que es lo más interesante de este máster y lo más diferencial con respecto a otros másteres, que también es verdad que hay muy pocos centrados en láser, ¿vale? Porque este máster está muy bien y muy dedicado a ello, y que no hay ni punto de comparación, pues eso, con el tema de todos los dispositivos que vemos en esas prácticas presenciales, que son ese factor diferencial. Luego también deciros que, claro, al final hay que tener la teoría bien integrada en nuestros conocimientos para poder aplicar esas prácticas, ¿no? Pero bueno, que toda esa teoría, y luego eso es trabajo vuestro, obviamente, la tenéis perfectamente explicada y resumida en todos estos materiales que os he ido contando, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y esperando veros en esta edición, ¿vale?